Y lo que ya ha empezado es esa semana del parto respetado. Comenzaba hace unas horas este lunes en La Alhóndiga con una mesa redonda y esta tarde ha continuado con una conferencia de la que hoy nos hemos traído un trocito hasta nuestro plató, pero todavía nos quedan muchos días por delante y muchas actividades. Así que para hablar de ellas contamos esta noche con la organizadora de esta semana, que también es miembro de la asociación que organiza estas jornadas, la asociación Creciendo Juntos. Nos acompaña Laura López. Muy buenas, Laura. Hola, buenas. Y tenemos el placer de contar con una de las ponentes, la que ha estado en Zamora esta misma tarde, Irene García. Muy buenas, Irene. Hola. Que es bióloga, especialista en bioquímica y biología molecular y que además lleva ya mucho tiempo diseñando contenidos para hablar del empoderamiento femenino, de la violencia de género y de la violencia obstétrica, que es precisamente el tema que habéis abordado hoy en La Alhóndiga. Irene. Un tema del que hay que hablar. Pues sí, porque además seguramente que les ha sorprendido, igual que a mí, hemos dicho, violencia obstétrica, ¿qué es esto? Bueno, vamos a empezar contigo, Irene, yo creo, porque Laura nos va a desengranar todo lo que nos espera por delante, que son muchas cosas, pero vamos a empezar hablando de esto, además en un contexto en el que estamos hablando de violencia contra las mujeres, de violencia machista, de violencia de género, podemos llamarlo de todas estas formas. La vivimos a diario de múltiples formas también y colores, y cuando hablamos de lo que es la gestación, el parto y lo que viene después, esto tampoco escapa a ello, ¿no? Tampoco escapa, vivimos en una sociedad tremendamente machista, misógina, y la misoginia abarca todas las capas, todos los estratos culturales, sociológicos, absolutamente todo, toda la sociedad, permea todas las capas. Los médicos tampoco se escapan. ¿Cómo se ejerce esta violencia obstétrica, que hablamos de obstetricia, bueno, pues de todo ese periodo, ¿no? Pues de muchas maneras. La verdad es que cuando te metes en el tema, al final lo que descubres es que las violencias contra las mujeres son todas muy parecidas y los mecanismos que se utilizan son todos muy parecidos, ¿no? En la violencia obstétrica se juega mucho con el miedo y con el sentimiento de culpa, el estereotipo de la buena madre, y después pues las técnicas, por decirlo de alguna manera, que se aplican son muy parecidas a las que se utilizan en otros tipos de violencia, ¿no? De violencia psicológica, pues amenazas veladas, chantajes, aunque lo más destacable quizás sea la mala praxis, ¿no? Muchas técnicas ginecológicas, obstétricas que se aplican, que no están avaladas por la ciencia, que la Organización Mundial de la Salud lleva desde el año 81 diciéndonos que están mal, que no hay evidencia científica que las apoye y que se siguen aplicando porque es lo que se ha hecho siempre. Como por ejemplo, vamos a ir poniendo pues como por ejemplo la episiotomía, las episiotomías rutinarias, la evidencia científica es contraria a las episiotomías rutinarias y sin embargo se siguen practicando en un porcentaje altísimo de primíparas, ¿no? Un 60, un 70, no se sabe muy bien porque otra de las cosas que suceden es que hay mucha falta de transparencia, hay mucha opacidad, entonces las mujeres no tenemos acceso a los datos. Cuando vamos a parir a escoger un hospital o un profesional, no tenemos acceso a cuántas cesáreas practica ese hombre al año, cuántas episiotomías hace. La falta de transparencia es otra de las constantes en el mundito este de la violencia obstétrica. Entonces, pues la episiotomía es una de las más evidentes, ¿no? Porque la evidencia científica es contraria. La episiotomía es uno de los riesgos de desgarro vaginal, hacer una episiotomía. Y sin embargo se sigue practicando a las primíparas alegremente, ¿no? Los protocolos del asego de hace 12 años decían literalmente practicar una episiotomía generosa, ya los cambiaron, pero, menos mal, pero menos mal. Que modificar las costumbres todavía es complicado. Cuando dices que se produce un riesgo de desgarro, y es precisamente lo que se supone que se está evitando, ¿no? Con la episiotomía, sí, la evidencia científica no avala esta práctica. Hay muchas otras prácticas que no están avaladas por la evidencia científica, pues la oxitocina por sistema, la OMS dice que en España se hacen el doble de cesáreas de las que deberían hacerse, la maniobra de Chrysler, la monitorización continua, un montón de cosas. ¿Qué es esto de la maniobra? Que si no estamos la maniobra de Chrysler es cuando a muchas les habrá pasado, ¿no? Que se te sube alguien encima, te aprieta el fondo uterino hacia abajo para empujar al bebé hacia abajo. Bueno, hacia adelante, porque te ponen tumbada, que es otra de las prácticas que no está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces te sube alguien y te aprieta aquí, el fondo uterino hacia abajo, eso está, la Organización Mundial de la Salud dice que cuanto menos se haga, mejor. Es una maniobra muy peligrosa, que produce roturas de costillas, roturas de clavículas, desgarros vaginales, cosas muy fastidiadas, muy fastidiadas. Se sigue haciendo en muchos sitios y no hay ni siquiera estadísticas. Las estadísticas que hay están recogidas por las usuarias, no por
La organización El Parto es Nuestro hace un par de años o 3 hizo una encuesta para intentar ver aproximadamente cuántas maniobras de Crisler se hacen, porque no hay datos oficiales en ningún sitio. Es dificilísimo encontrarlos. Así que, bueno, asociaciones como la vuestra, además, están empezando a recopilar todos estos datos con cuentagotas, porque estamos viendo que se facilitan de forma dificultosa, pero para intentar empezar a cambiar las cosas. Todo esto que nos has dicho y que todas hemos escuchado hablar de ello o han pasado por ello, ¿por qué sigue siendo así? Si evidentemente la Organización Mundial de la Salud pues pone su grito o sus líneas rojas en que no debería ser con el porcentaje en el que se practican. El sistema es inmovilista y en un sistema jerárquico los que están arriba tienen la capacidad de frenar a los que vamos por debajo, ¿no? Entonces, como te decía antes, la declaración de Innocenti de la OMS es del año 81 o del 80. No me hagas mucho caso, 80, bueno, 81, por ahí, hace un montón de tiempo, ¿eh? Y en España, gracias al Observatorio de la Mujer y la Asociación El Parto es Nuestro, en el 2007 conseguimos que el Ministerio de Sanidad redactara la Estrategia Nacional de Atención al Parto, pero cambiar las rutinas es complicadísimo, entre otras cosas porque los que tienen el poder son ellos, nosotras solo somos usuarias, ¿no? Y esto, luego además es que es poco mediático. Entonces, en España ya estamos, en otros países no sucede ni siquiera esto, estamos en un punto en el que las asesinadas por violencia de género salen en la tele, se habla de violaciones en la tele, pero todavía no se habla de violencia obstétrica en la tele. Entonces, la violencia, este tipo de violencia, como todas las violencias, está muy normalizada, ¿no? Las mujeres dicen, no, me hicieron una cesárea, pero muy bien, menos mal porque me salvó la vida. Y bueno, pues a saber si no es una de ese 50% que se podían haber evitado. ¿Cómo debería de ser, Irene, todo este proceso? Porque muchas personas, muchas mujeres que hayan pasado por ello dirán, bueno, pero es que yo lo necesitaba porque me han dado esa información o porque yo considero, con la información que yo manejo, que si fuera de otra manera a lo mejor hubiera sufrido más o se hubiera complicado, ¿no? La realidad es que el kit de la cuestión es que el poder de la decisión tiene que estar en manos de la mujer, de cualquier decisión, porque al final nosotras somos las que parimos, no es que nosotras parimos, nosotras decidimos, es que nosotras parimos y después nos llevamos el bebé a casa. Y nosotras somos las que... Y nuestro cuerpo. Y somos las que nos tenemos que hacer cargo de lo que haya sucedido ese día, para siempre. En las secuelas que queden en nuestro cuerpo, si quedan secuelas en nuestro hijo, todo lo que se haya generado en ese momento, las que nos lo llevamos a casa somos nosotras. Y es nuestro cuerpo y son nuestros hijos, entonces las decisiones deberían ser nuestras, ese es el punto clave. Y además, no solo desde el punto de vista humano, no es que lo dice la ley. La ley dice que la ley de autonomía del paciente indica que las decisiones del paciente son del paciente, o sea, es la mujer en ese momento es la que tiene que tomar todas las decisiones. Tiene derecho a tener información veraz, que muchas veces no se da porque se da información parcial. Tiene derecho a un trato respetuoso, tiene derecho a que las prácticas estén acorde con la evidencia científica y después, como eje fundamental, tiene derecho a tomar sus propias decisiones informadas. Somos las mujeres las que tenemos que tomar nuestras decisiones informadas. Ese es el cambio de mentalidad difícil, ¿no? de gestionar, incluso para gente que es bastante respetuosa. Pues puedes llegar un momento a colocarlos en una situación en la que digan, bueno, la mujer tiene derecho a elegir sobre su cuerpo hasta cierto punto, y entonces la pregunta es quién pone ese punto. Además hablas en masculino, ¿no? Ellos tienen... Bueno, es masculino genérico. Sí, vale. No, es masculino genérico. La realidad es que cada vez hay más ginecólogas, lo que pasa es que, bueno, los catedráticos y los jefes de servicio suelen ser hombres, ¿no? Porque como existe techo de cristal también aquí, aunque haya muchas mujeres estudiando medicina, después los que mandan pues suelen ser ellos, ¿no? Pero no, esto ya no es tanta la separación por sexo o por género, sino de estatus. Ellos son los médicos, el médico tiene una posición de jerarquía sobre el resto de la población y en la medicina esa jerarquía también tiene cierto sesgo sexista. Laura, esto va cambiando poquito a poco, porque aquí se van dando pasitos pequeñitos, pero se empieza a colaborar y tenéis además esa comisión con el hospital, con gente de la sanidad, que bueno, que van dando pequeños avances. Claro, pequeñitos pasos, así es como hay que intentar funcionar con el equipo del hospital. Hace ya un par de años que se creó la comisión y este año dentro de la misma comisión de lactancia
en la que participan los grupos de apoyo a la lactancia de aquí de la ciudad de Zamora. También se ha creado el grupo de humanización del parto, que es fundamental, ¿no? Porque hay que entender que todo el proceso de embarazo, parto, posparto y lactancia es un continuum, no es una cosa aislada un parto, no es una cosa aislada en el embarazo, ¿no? Como es una cuestión de vivencia de la mujer, trascendental, el dar a luz, sobre todo en un primer embarazo, dar a luz es una cosa que te queda, que te marca, ¿no? En la vida. Hay veces que oyes a mujeres que tienen esa impronta, ese momento que crea esa impronta, entonces es importante trabajar de manera conjunta, o sea, es un bien social, y es un bien social que involucra a la sanidad, y en este caso al Hospital de Zamora y a la atención primaria, que es donde las madres reciben, como bien decía Irene, es donde tienen que recibir toda la información para que el día del parto lleguen, pues eso, con un plan de parto, que es una gran herramienta para ellas y para el personal sanitario de paritorio, para poder tener un elemento. Eso es una herramienta de comunicación, ¿no? Es una herramienta que les sirve, y esa información la reciben en atención primaria, que es donde deben recibirla, para que el día del parto no sea una sorpresa para nadie, y sobre todo menos para la mujer. ¿Esa herramienta está funcionando? ¿Se respeta? Que esa es la segunda parte. A ver, parte. el plan de parto, tenemos constancia aquí en Zamora que es una herramienta que se está utilizando muy poco. Nosotras desde la asociación, cuando vamos a los grupos de mujeres en educación maternal, en los centros de atención primaria, allí les hablamos del plan de parto. Las matronas de atención primaria hablan del plan de parto, pero como todo es un tema de concienciación, hay que entender que el plan de parto es una herramienta de comunicación de la usuaria que está correctamente informada, y es un documento en el que plasma todos sus deseos y sus anhelos para ese momento tan crucial. Estamos hablando de que toda esta información que hoy les estamos llevando, nada, un pequeño resumen hasta sus casas, pues está dando en la Alhóndiga, y que este pasado lunes había una mesa redonda hablando de las experiencias de embarazos, partos, lactancias respetadas desde el punto de vista positivo. Hoy se ha hablado del patriarcado y el parto, buscando las raíces de la violencia obstétrica, con Irene, que nos acompaña, y mañana, que es miércoles, seguimos en la Alhóndiga con más temas, como por ejemplo cesárea respetada. Cuéntanos, Laura, ¿qué es lo que nos espera hasta el domingo? Que pues contamos, es una ginecóloga que nos acompaña, una gran profesional, una persona que nos acompañó como espectadora y como colaboradora el año pasado en las jornadas, y este año le pedimos que colaborara con nosotros haciendo una jornada sobre la cesárea, porque como bien decía Irene, estamos en unas estadísticas poco favorables, más bien nada favorables, cuando estamos duplicando la tasa recomendada por la OMS, y queremos que en aquellas cesáreas que son necesarias, que básicamente es la diferencia de cuando es respetada y cuando no es respetada, primero que sea realmente, y que la evidencia sí diga que es necesaria, y luego que el acompañamiento y el respeto hacia la mujer, que sigue siendo el momento en el que nace su hijo, sea lo más respetado, dentro de que es una intervención quirúrgica. No podemos olvidar que es una intervención quirúrgica, pero también tenemos, como siempre decimos nosotras, hay que copiar del que más sabe, hay que mirar los ejemplos de buenas prácticas que se hacen en otros sitios e intentar copiar esas buenas prácticas de que la mujer esté acompañada por su pareja o la persona que ella quiera en el momento de la cesárea, que el bebé se mantenga piel con piel de manera ininterrumpida con la madre al menos las 2 primeras horas justo después del nacimiento del bebé, que la madre sepa lo que va a pasar en todo momento, que no sea una sorpresa para ella el entrar en un quirófano, y que sobre todo que el personal sanitario que le está acompañando y que está haciendo una intervención en su cuerpo sea totalmente respetuoso en ese momento tan importante, porque para muchas mujeres que tienen cesárea es un momento para ellas. Hay muchas mujeres que han perdido su parto, cuando médicamente, y es necesario hacerla, siempre recalcamos ahí que sea necesario hacerla, es importante entender que hay muchas mujeres que han perdido su parto, lo que deseaban. Entonces es todavía más importante que en esas situaciones se respete todavía más, si cabe, la intimidad y el deseo de la mujer de que
a pesar de esa intervención, el resto sea lo más parecido a un nacimiento por vía vaginal. Claro, porque están haciendo ese pequeño, Sí. esa pequeña igualmente. Eso será mañana, que es día 16, a las 6 de la tarde, son todas estas conferencias. El jueves y el viernes vamos a hablar de la episiotomía, que ya lo decía Irene antes, y también el viernes de la autoanalgesia, hablando de la epidural, ¿no? De las contraindicaciones de ponerse la epidural. Bueno, no es una cuestión de... Bueno, la del jueves, que viene el fisioterapeuta, el señor José Miguel Amostegui, que ahora se me va el nombre. Hablaremos de lo que es la episiotomía, de las implicaciones que tiene, porque hay una frase por ahí que dice, si solo es un cortecito, ¿no? Hay que entender que la episiotomía es una incisión en la vagina de la mujer que puede tener consecuencias a nivel físico, sexual, reproductivo y sobre todo, como siempre decimos, la parte emocional. Hay mujeres a las que se practican episiotomías, primero, sin ninguna necesidad. Estamos hablando, ayer, lunes, hablábamos en la mesa redonda de las tasas de episiotomía en Zamora. Estamos en el año 2017, tuvimos una tasa del 54%, cuando la OMS habla de un 15%. Entonces, sí, es un dato un poco desalentador, ¿no? Y hemos mejorado, ¿no? Y hemos mejorado. Entonces, queremos hacer hincapié en que se conciencie a toda la población, a toda la sociedad, porque eso no solamente va dirigido a las mujeres, va dirigido a toda la sociedad, que se entienda que la episiotomía en una gran proporción no es, de las que se están haciendo, no es necesaria, que evitarla es muy fácil, que de ello también va a hablar, como es un cambio en la postura del expulsivo, ¿no? El dejar a una mujer que ya no solamente pueda parir a 4 patas, de lado, en vertical, como ella prefiera, simplemente si tiene que estar en un potro, que es menudo nombre, sea una posición muy vertical. Entonces, hay muchas cosas que ayudan a que esa episiotomía se evite, ¿no? Eso por un lado. Y luego el viernes podremos contar con Sofía, que es una matrona que estuvo aquí en Zamora y que ahora está en Valladolid, en el hospital de Valladolid. El año pasado habló sobre la importancia del plan de parto, y este año ella nos va a hablar sobre la autoanalgesia. Es decir, alternativas efectivas contra el dolor que existe en el parto, más allá de la epidural, porque sí que hay evidencia científica que relaciona epidural con oxitocina sintética y con episiotomía. Es decir, hay mucha evidencia al respecto que dice que es una cadena de intervenciones. Es decir, si a veces una epidural es demasiado fuerte, si se pone demasiado pronto, se te puede parar el parto, todo esto. Entonces vamos a hablar de esas posibles alternativas que ayer lunes tuvimos la suerte de poder ver que se están utilizando y que funcionan bien en otros hospitales, como fue el caso del Hospital de Salnés y del Hospital de Martorell, ¿no? Ellos utilizan técnicas alternativas desde bañera, duchas, masajes, sacos de calor, flores de Bach, música, el óxido nitroso, creo que sí, que esa ya es más farmacológica, pero bueno, son medidas alternativas para evitar la epidural. Para rebajar el dolor y no tener que acudir, ¿no?, a la epidural. Pues todo esto decimos a las 6 de la tarde en la Lóndiga hasta el viernes, y muy rápidamente vamos a hablar de otras dos cosas que tenemos: el sábado la tienda roja y el domingo un documental, La voz de las mujeres. ¿Qué es esto de la tienda roja? Rápidamente, Laura. Vale, sí. La tienda roja es un espacio para compartir vivencias de partos. Es así, es un espacio en el que las mujeres, y en eso sí que queremos hacer hincapié, es un espacio solo para mujeres, no para acompañantes ni para niños, porque es un lugar en el que queremos que las mujeres se sientan íntimas con otras iguales, donde compartir sus experiencias de parto, escucharlas de otras para aprender de la experiencia, es decir, para mujeres que estén embarazadas, que quieran estarlo y que ya hayan dado a luz. Y queremos hacer, ya que tenemos la oportunidad, a aquellas mujeres que tengan ganas de participar en esta actividad, que nos manden vía Facebook a nuestra página de Creciendo Juntos Zamora una nota diciendo que tienen interés en participar, para poder acondicionar el espacio en función de las mujeres, gente, ¿no?, exactamente, que vaya a acudir. En el Colegio de la Candelaria, y sería el sábado a las 5 de la tarde en el gimnasio del Colegio de la Candelaria.
nos apuntamos por Facebook para que vosotras podáis controlar esto. Y el domingo ese documental va a ser a las 11:30 en el Museo Etnográfico. Allí lo vais a proyectar. ¿De qué trata este documental? Pues es un documental que hizo El Parto es Nuestro en el 2013 y habla de eso, son relatos de mujeres que hablan de sus partos, y en ese documental, es un documental cortito, en el que plasman mujeres y hombres acompañantes de todo tipo cuál fue su emoción de ese parto, ¿no? De qué es lo que sintieron, qué es lo que les gustó más, qué es lo que no les gustó, ¿no? Y acaban plasmando en una pizarra aquí detrás de la sala donde se graba las palabras que a ellos les marcaron, que son las que indican cuál es su emoción, ¿no? Que al final es lo importante de todo esto, la emoción. Pues claro que sí, está muy presente y es lo que además se queda, tiene que quedar en la memoria, exactamente. Nos vamos a despedir con imágenes que veíamos, aparte del programa de la semana del parto respetado, veíamos también un vídeo, y esto hace referencia a una exposición que también acompaña a la programación de esta semana, exposición de relatos de partos que va a estar hasta el próximo 1 de junio en el claustro del Colegio Universitario, ya saben, ese claustro maravilloso y precioso que tenemos y que podemos ver ahí, esta exposición, esta muestra. 15, desde hoy hasta el día 1 de junio. Tenemos al final, esto es el programa, el vídeo que vamos a ver a continuación, pues es parte de esa exposición que vamos a poder disfrutar. El vídeo que hizo la compañera fotógrafa profesional que hizo las fotos a las madres que participaron en aquella iniciativa, ¿no? Y es es un vídeo que ha realizado ella con parte de los audios y parte de las imágenes. Efectivamente. Chicas, muchísimas gracias. Repetimos que hasta el viernes todas estos temas, estas conferencias en la Alhóndiga a las 6 de la tarde. Luego el sábado nos apuntamos por Facebook, solo mujeres, en esa tienda roja, para poder ir al colegio, al gimnasio del Colegio La Candelaria a las 5 de la tarde, para compartir experiencias, para aprender, hemos dicho, aquellas que quieran ser madres también. Y el domingo a las 11:30 en el Etnográfico con el documental La Voz de las Mujeres, y tendremos más tiempo para ver esta exposición que tenemos en pantalla. Irene García, un placer tenerte aquí con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Y Laura, gracias por el esfuerzo, que sabemos que es difícil hacer un hueco en estas agendas tan apretadas, así que muchas gracias y que pase muy bien esta semana, que aprendamos mucho todos y todas. Con esa sensación de parto robado. Me gusta pensarme como una mujer que ha parido en casa.